Familia querida, este día queremos hablar de un tema que puede marcar la diferencia entre crecer o cerrar. Poner un negocio no solo implica una buena idea, inversión y ganas de salir adelante, también implica cumplir con la ley. En los últimos meses, las visitas de verificación, suspensiones y clausuras han aumentado de manera de verdad alarmante, de manera real. Muchas veces el problema no es la autoridad, sino el no tener los permisos, trámites y avisos en orden. Para entender qué necesitas para operar legalmente, evitar multas y proteger tu patrimonio, hoy nos acompaña la abogada de las pymes, Elisa Ramírez. Bienvenida, Elisa, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Para que nos ayudes, por favor, a entender qué necesitamos para que no tengamos problemas a futuro cuando pongamos nuestro negocio. Wow. Oye, porque sí me ha aumentado mucho, ¿no? Sí, la verdad es que las autoridades, INVEA, Profeco, COFEPRIS, han decidido que tienen que verificar a los establecimientos y sí ha habido un aumento en clausuras y suspensiones. ¿Qué es lo primero que tengo que tener para poder poner mi negocio sin problemas? Hay 7 pasos. hacer. 7. Hay 7 pasos. Se les platico. Échalos. Bueno, el paso número 1, obviamente, cuando vamos a abrir un negocio, es el tema fiscal. ¿No? Eso es algo que no podemos olvidar. Okay. Tenemos que ir con el contador y preguntarle, oye, ¿qué régimen fiscal es el que necesito? Así sea una tiendita en la cochera de mi casa. Así sea una tiendita en la cochera de tu casa. En el momento en el que tú empiezas a recibir dinero en tu cuenta bancaria, ya tienes implicaciones legales y fiscales. Qué triste. Sí. Qué fuerte. Y eso de que existen cuentas no fiscalizadas es un mito. O sea, todas las cuentas son fiscalizadas y todas le reportan al SAT. Entonces, en el momento en el que inicias y desde antes, ve con un contador que te asesore y que te diga cuál es el régimen que te corresponde. Claro. Y sobre todo, tú como empresario, porque te conviertes en un empresario, necesitas conocer cuáles son los impuestos que te corresponden, qué obligaciones tienes y no dejárselo todo al contador. Porque luego es un bronco, no. Sí, tal cual. El segundo paso. Segundo paso, los trámites y permisos. ¡Ay, Dios! Sí. Todo establecimiento mercantil necesita tener trámites de operación, ¿no? Que son uso de suelo, aviso de funcionamiento, aviso de COFEPRIS, determinación de protección civil y listo, ¿no? Esos son los básicos. Okay. Hay que revisar cuál es su actividad para ver qué otros trámites le corresponden. ¿Es muy tardado el proceso? En realidad, en la Ciudad de México, no. En algunos estados sí puede llegar a tardar, pero en la Ciudad de México, si tú eres bajo impacto, en máximo 15 días puedes tener tus permisos. Tú estabas mencionando el uso de sueldo, pero ¿qué tal si lo que yo vendo es por internet? ¿También? Si tú vendes por internet, por ejemplo, comida, ¿no? Tienes que tener un aviso de funcionamiento ante COFEPRIS. ¿O ropa que compro en China y me traigo y aquí la revendo? Ahí te aplican otro tipo de impuestos, ¿no? Es que ya no dejan a un hombre. Todos nos quieren quitar. Sí, Oye, y ahorita que todos mencionabas lados. a COFEPRIS, pero también mencionabas a los alimentos, todo lo que es alimentos, belleza, ¿tiene que hacer un trámite diferente? Se necesita ese aviso de COFEPRIS, ¿no? Cuando es algo como que sencillo, como la restauración, como la belleza, es un aviso de funcionamiento. Pero cuando ya vas a entrar en la dermis de las personas que te ponen botox, que te hacen una cirugía, o sea, eso que ya es más complicado, eso ya necesita una licencia sanitaria. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo tengo mi negocio, pero hay un cuartito en el que yo digo, también me quiero dormir aquí. O sea, si yo tengo el uso de suelo de negocio, porque luego los venden y ya tienen un uso de suelo y ahí hay un cuartito, ¿hay algún problema? ¿Tengo alguna sanción? No. O sea, para que tú vivas en ese uso de suelo no hay ningún problema. O sea, no solo... Es al revés. Okay. ¿No? Si es habitacional y tú lo quieres convertir en comercial, ahí sí. Ya se quiere ahorrar la renta, ya es como... Sí. Pero bueno, vamos con el paso número 3. Claro, el paso número 3 es el tema de los colaboradores. En el momento en el que tú tienes un solo colaborador, en ese momento tú te conviertes en patrón ante la ley. Y cuando tú te conviertes en patrón ante la ley, nacen obligaciones y derechos que tienes que cumplir. Si no los cumples, entonces puedes caer en una demanda. Es muy importante. Aunque sea de medio tiempo y que vaya 2 veces por semana. Aunque sea de medio tiempo. Sí, súper importante. O sea, tú ya eres un patrón ante la ley y ya tienes que tener todo eso protegido. El siguiente paso. El siguiente paso, que es el cuarto, es el tema de la marca.
¿no? Es muy importante que cuando vas a empezar un negocio le pongas un nombre, le pones una imagen y te gastas un buen en publicidad, sales en redes sociales, pero luego si no proteges Siempre esa no. El parte, registro. Que la registres, sí, claro. pueden pasar dos cosas, ¿no? La primera es que estés usando una marca que es de alguien más y que después te la reclamen, te demanden, o que estés trabajando en un nombre que después alguien te lo robe. Entonces, ¿Qué tan complicado es hacer un registro y si es caro? bueno, no es complicado, o sea, si lo haces con las personas correctas, el trámite, el proceso, sí es de 4 a 6 meses, o sea, es un proceso tardado y es los derechos del INPI son más o menos de 2,900 pesos. O sea, si queremos abrir un negocio para el 2027, tenemos que empezar ahorita a hacer todos estos trámites. Pero sí, El ahorrito de nombre. 2,900 pesos El fijo nombre para el registro. por lo menos. Pero bueno, vamos por el paso número 5. el paso número 5 es obviamente tener los contratos, los documentos legales de tu negocio. Todo negocio, por ejemplo, si vendes por internet, tienes que tener los términos y condiciones para ese sitio web. Si tú facturas, ¿no? Imagínense, todos los negocios que facturan necesitan tener un aviso de privacidad. Entonces, esos documentos... Es más latoso, ¿no? Es más latoso. Es más, y si vendes por WhatsApp, ¿no? Si vendes por algún medio... Si eres neni. Digital. Si eres neni, necesitas los términos y condiciones en un documento, ¿no? Que se los mandes a las personas. Eso te va a evitar problemas con tus clientes, que tus clientes se confundan, que no sepan cuál es la garantía, etcétera, y le das esa seguridad y hasta te ayuda a vender mejor. Lo que dicen por ahí las letras chiquitas, ¿no? Exacto. Oye, pero en este caso, ¿cuáles son las sanciones más comunes que podemos cometer como humanos por falta de conocimiento? Pues no tener estos 6 pasos, ¿no? Si no tenemos estos 6 pasos, estás expuesto a que tengas multas, sanciones, ¿no? Por ejemplo, si hay una clausura y tú quitas la clausura, quitas los sellos, los levantas, puedes llegar a tener una multa, ¿no? Eso es hasta cárcel, de 2 a 5 años de cárcel. Y te lo clausuran definitivo, me imagino. Te lo clausuran. Oye, por ejemplo, si yo Ok. entro a la tiendita de la esquina que está en una cochera, en la esquina de mi casa, como bien lo mencioné anteriormente, y me caigo ahí, me tropiezo y me caigo, ¿puedo demandar a la tiendita? La tiendita tiene que tener un botiquín de primeros auxilios para sus clientes. Extintor. Extintor. Sí, claro. Todo eso es de protección civil. Y sí, aunque sea una tiendita, debes de cumplir con lo mínimo de protección civil, que es tener un botiquín, tener señalética, tener tu extintor, ¿no? Como bien lo decías, y estar capacitado. Ojo, que en la Ciudad de México hay capacitaciones que de hecho son gratuitas, las puedes tomar en línea. Ok, qué interesante. O Que sea, no te vendan metes los del al... botiquín. No te venden los del ¿Tenemos bolsillo, otro paso? El último. El último. Sí, el último. ¿Qué pasa? Muchos empresarios empiezan un negocio ¿con quién? Con la hermana, con la prima, con la tía. Con la novia y luego ni con se la casan. novia y no se Ya sé, casan, y ¿no? acaba mal. Tal cual. Para estas personas a veces necesitan tener un acuerdo, ¿no? Un acuerdo por escrito de cuáles son las cosas ¿Contrato que tienen que proteger. o acuerdo? Un contrato. Contrato, ¿no? ok. Un contrato donde podamos establecer qué va a pasar si ya no quieres trabajar en el negocio, ¿no? ¿Cuánto fue lo que realmente pusiste en el O sea, es como un negocio? contrato prenupcial, Como pero de tal inversión, cual, pero de también negocio. de Tal cual, porque porcentajes. cuando tú tienes un socio, te casas con ese socio. Y si uno falta también, porque quizá un socio pues muere, ¿no? Y ese es un tema terrible con las familias, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa con su inversión? ¿Hacia dónde va? ¿No? ¿Cuál es el beneficiario? Yo quiero abrir un negocio. Lo importante, contador, abogado, tener una idea. ¿Qué otro personaje necesito que me acompañe en este proceso para poder abrir bien mi Dios. negocio? Está complicado. Aquí la bendición. Mucha suerte, baby. Bueno, en realidad es que cuando iniciamos un negocio, nosotros nos convertimos en empresarios, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esta parte de capacitarnos, ¿no? Capacitarnos es fundamental para que nuestro país siga creciendo, ¿no? Porque los empresarios, los pequeños empresarios somos la base de la fuerza, ¿no? Imagínate que representamos el 70% de los empleos, o sea, es una base muy fuerte en nuestro país y solo si existen muchísimos empresarios pyme podemos avanzar y hay un real
movimiento de generación y de social. Y además, al tener las cosas en orden, no pueden venir a pedir mordida. Te ahorras un dinero. No, Exacto. totalmente. Claro, No, y muy además, bien. ¿sabes qué? Duermes tranquilo. Y así Sí, todos totalmente. salimos ganando. Elisa, muchísimas gracias, de verdad. Así que ya lo saben, familia, no tengan miedo de poner un negocio, solamente sigan estos importantes pasos. Muchísimas Bien, gracias, Elisa. gracias. Empresa. Gracias. Y continuamos con más. Rafita.